Vamos rápidamente a hablar de los dos sacramentos llamados de servicio, aunque el padre Rafa nos explicará que todos los sacramentos son de servicio. Veamos, matrimonio y orden sacerdotal. Los sacramentos del orden y del matrimonio están ordenados a la salvación de los demás y contribuyen a la propia salvación mediante el servicio que prestan. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Quienes reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Quienes reciben el sacramento del matrimonio son fortalecidos y consagrados para los deberes y dignidad de su vida en pareja. El sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico que comprende 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado, que son conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden, que es uno de los medios por los que Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor y maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. El sacramento del matrimonio constituye un consorcio de toda la vida, ordenado al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Está destinado a perfeccionar el amor de los esposos y a fortalecer su unidad indisoluble. La Sagrada Escritura, de principio a fin, habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. El vínculo matrimonial, por lo tanto, es establecido por Dios, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Padre Rafa, sacramento del orden y matrimonio. Sí, habíamos dicho que en el sacramento vemos la ayuda de la misericordia de Dios en favor del hombre. Pues escandalízate. El sacramento del orden y el sacramento del matrimonio nos exhiben la necesidad que Dios tiene del hombre. Están los esposos poblando el cielo de elegidos y su función es precisamente preparar a aquellos bienaventurados que gozarán de toda la eternidad. Entonces, qué hermoso el sacramento del matrimonio. Esa alegría propia de los esposos comunicándose a los hijos, esos hijos aumentándola. Y entonces sí, desde el Antiguo Testamento, esos grandes cánticos de Isaías, hablando de la esposa y el esposo. El cantar de los cantares, en una palabra, viendo el aspecto positivo de esa unión querida por Dios. El sacramento del orden, ¿cuántas veces leemos en francés o en alemán? Dios tiene necesidad de ti. Sacerdote, dale tus ojos, dale tus manos,
dale tu trabajo, dale tu vida, para que tú seas mediador entre la gracia que desciende y las necesidades de tus hermanos. Cristo es sacerdote eterno. El autor de la epístola a los Hebreos nos lo presenta a la derecha del Padre, intercediendo para que todos aquellos que van a recibir la corona sean sostenidos por las oraciones de este único mediador. Pero este mediador, Cristo, quiere asociar a hombres falibles, deficientes, pecadores, en la obra de la redención. Y esta es la función humilde, y esta es la función dignísima que tiene el sacerdocio. Poder prestar su servicio a Dios en una efusión como la realizó Cristo, Hebreos 9:14, por el Espíritu Santo. Cristo se ofreció al Padre de los cielos como víctima de alabanza, como víctima de propiciación. Y así es como cumplió el perfeccionamiento de la gracia sacerdotal que Dios le había concedido. Bueno, no, el padre Rafa no vino aquí a platicarnos, vino a entregarnos una catequesis. En 10 segundos Sí. hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos, ¿sí? Pues yo agrego lo siguiente, hay bautizados buenos y hay bautizados malos. Número 8 de la Constitución Dogmática de la Iglesia. La Iglesia es un misterio en donde existen elementos buenos y elementos malos, en donde es perfecta y es perfectible, es del tiempo y camina a la eternidad, en donde existe lo material y existe lo espiritual. Es el misterio. Y ante ese misterio, lo único que nos queda a nosotros, Señor, aumenta mi fe. Eso. Muchas gracias, padre Rafa. Con todo gusto, Bob. Gracias. Formémonos en la fila de los buenos. Sí. ¿Quiere ver al Santo Padre proporcionando un sacramento? Al Papa Francisco bautizando niños en la Capilla Sixtina. Mire. En la Capilla Sixtina, el llanto de los 33 recién nacidos, 20 niñas, entre ellas las gemelas Laura y Sara, y 13 niños, hijos de empleados vaticanos, captó inmediatamente la atención del Papa Francisco durante la celebración de la Santa Misa con el rito del bautismo para estos niños. En el día que recuerda el de Jesús, el pontífice exhortó a los padres, padrinos y parientes a dar un buen ejemplo a los pequeños, leyendo habitualmente el Evangelio. Y no solo eso. Ustedes, madres, den leche a sus hijos, incluso ahora. Si lloran de hambre, denles de comer, tranquilas. Demos gracias al Señor por el don de la leche y oremos por las madres, muchas por desgracia, que no están en condiciones de dar de comer a sus hijos. El Papa explicó después que lo que hace la leche para el cuerpo lo hace la palabra de Dios para el espíritu, haciendo crecer la fe. Y el bautismo nos incorpora al cuerpo de la Iglesia, en el pueblo santo de Dios. En este cuerpo, en este pueblo en camino, añadió, la fe se transmite de generación en generación, como en una cadena de transmisión, como pasar de mano en mano la luz de la fe, Cristo resucitado. Ustedes, familias, tomen de él la luz de la fe para transmitirla a sus hijos. Esta luz la toman en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios que camina en todos los tiempos y en todos los lugares. Enseñen a sus hijos que no se puede ser cristiano fuera de la Iglesia. No se puede seguir a Jesucristo sin la Iglesia, porque la Iglesia es madre y nos hace crecer en el amor a Jesucristo.
Y ser cristianos en el bautismo significa ser consagrados en el Espíritu Santo, en el mismo Espíritu en el que estuvo sumergido Jesús en su vida terrena. La invitación del Papa fue la de ayudar a los niños para que lleguen a ser verdaderos cristianos, a crecer inmersos en el Espíritu Santo, en el calor del amor de Dios, en la luz de su palabra. Habitualmente rezamos a Jesús. Cuando rezamos el Padre Nuestro, oramos al Padre. Pero al Espíritu Santo no le rezamos mucho. Es muy importante orar al Espíritu Santo porque nos enseña a llevar adelante la familia, a los niños, para que estos niños crezcan en la atmósfera de la Trinidad Santa. Y es el Espíritu quien lo lleva adelante. Por esto, no olviden invocar a menudo al Espíritu Santo todos los días. ¿Qué tal, El Papa bautizando a los bebecitos. ¿Y sabe dónde los bautiza? En la Capilla Sixtina, la de los frescos de Miguel Ángel. ¿Qué lugarzazo? ¿Te gusta la Capilla Sixtina? Uy, sí, muchísimo. Aquí o no. Ya está aquí Marisa porque nos va a hablar de el santo mexicano por excelencia. La verdad, ¿o no, Marisa? Sí. En efecto, San Felipe de Jesús es el primer santo mexicano canonizado y también es el primer mártir mexicano, de ahí que se le llame promártir mexicano. A San Felipe de Jesús lo celebramos el 5 de febrero de cada año y recordamos que murió en las costas de Nagasaki, en Japón, por órdenes del emperador Taiko-sama. ¿Qué andaba haciendo un mexicano por el Japón y por qué desató el odio del emperador? Conozca enseguida la impactante historia de nuestro promártir San Felipe de Jesús.